¿El terror analógico puede funcionar en el cine? Yo digo que sí. Géneros como el metraje encontrado y los documentales falsos son lo más cercano que hemos visto en el cine, porque, aparte de la estética, lo característico de este género es esta forma de contar su historia con mensajes crípticos y corrupciones que interrumpen las cintas. Y es esta forma de contar su historia la que hace que tú mismo hagas tus teorías en el transcurso de la serie. Por eso digo que combinan los documentales falsos al tener algunos videos cuyo propósito es únicamente informar, y combina el metraje encontrado al dar esta sensación de ver una cinta que no deberías estar viendo. Y aunque haya películas con características del terror analógico, técnicamente aún no ha salido una película que se vendiera a sí misma como de terror analógico. ¿Verdad? En 2022 salió una película que emula este sentimiento de ser niño y despertar en la madrugada, este miedo por la oscuridad y de lo que puede esconderse detrás de ella. Una pesadilla de la infancia llamada Skinamarink. Para este lado del charco esto no significa nada, pero para Canadá, que es de donde viene el director, este es un nombre bastante similar al de una canción infantil de por allá. Y con todo esto del terror analógico en el cine, ¿la película es buena? La película sigue a dos hermanos pequeños, Kevin y Kaylee. Cosa curiosa de la que hablaré más adelante es que en ningún momento podemos ver sus rostros. Solo es un detalle que deben recordar. Pero por ahora solo deben saber que Kevin despertó en la mitad de la noche, caminando sin rumbo hasta llegar a las escaleras, contando hasta 3 y golpeándose la cabeza en la caída. Regresando del hospital, escuchamos al papá de los niños hablando con lo que suponemos que es su esposa. Él le dice que Kevin está bien, que el golpe que se dio fue porque estaba caminando dormido. Y eso es todo lo que podemos escuchar de su conversación, porque luego de eso se escucha muy lejos para entender cualquier cosa que esté diciendo. A partir de aquí es que inicia el infierno para estos dos hermanos, porque mientras buscan a su padre por la casa, no solo no lo encuentran, sino que aparte una ventana ha desaparecido. Entre más buscan a su papá y más exploran la casa, las puertas y las ventanas van desapareciendo una por una. Intentan hacer una llamada, pero la línea está muerta. Sin encontrar a su papá, sin línea y con las puertas y ventanas desapareciendo, estos dos hermanos deciden dormir en la sala viendo caricaturas con las luces apagadas. Después de un tiempo, despiertan en lo que creen que es la mañana siguiente. Comen su desayuno, siguen frente a la televisión y su padre aún no ha regresado. Y aquí lo aterrador no es la idea de que estos niños estén solos, lo verdaderamente aterrador sería que no lo estén. La cosa que está detrás de esto solamente se le conoce como la entidad. Y aunque sus motivos sean desconocidos, este apenas es el inicio, apenas es la fase en la que los está molestando. Esta cosa los secuestró en su propia casa sin ningún motivo aparente. Los niños a este punto aún no han visto directamente a la entidad, pero desde que les voltea esta silla, ellos dicen que hay que estar callados. Cuando están acostados, entre susurros, tienen esta conversación. ¿Dónde crees que está papá? No lo sé. Tal vez se fue con mamá. No me gusta hablar de mamá. Luego de acostarse, ver la tele y jugar como desde hace mínimo un día, una voz llama por Kaylee y le dice que vaya al piso de arriba. Kaylee la obedece sin hacer preguntas, caminando por la oscuridad hasta llegar al cuarto, aún con esperanzas de encontrar a su padre. Dad. Y cuando entra, una voz le pide que vea bajo la cama. Kaylee ciegamente le hace caso. Lo extraño de esta escena es cuando regresa de ver bajo la cama, porque parece ser que su papá ya está de regreso, justo al lado de ella, pero él no voltea ni a verla.
solo está sentado allí, merodeando. Kaylee vuelve a ver bajo la cama y al subir la mirada ve a su madre, sentada al otro extremo de la cama, dándole la espalda. Un pequeño detalle es que al momento que aparece su mamá, su papá vuelve a irse. Dejan muy implícito el hecho de que sus papás están pasando por un divorcio. No viven juntos, a Kaylee por algún motivo no le gusta hablar sobre su mamá. Y en esta escena, ella le da a Kaylee esta plática que los padres divorciándose le dan a sus hijos sobre que, a pesar de esto, ellos aún los aman. La mamá le pide a Kaylee que cierre sus ojos, y al abrirlos ya no hay nadie. Se oyen rechinidos, y una voz distorsionada de su mamá que le dice que la última petición que le hace a Kaylee es que regrese al piso de abajo, solamente para inmediatamente después oír el ruido de huesos rompiéndose, y un grito cortado antes de cambiar de escena con Kevin y... ¿con Kaylee? Esta escena es algo extraña, pero yo creo que esto es un antes a la escena de la habitación. Mis principales pistas es que esta escena termina con esta extraña voz llamando por Kaylee. Y mi otra gran pista es que Kaylee ¡pinches murió! Tan solo se me hace extraño que Kevin le pregunte a Kaylee qué es lo que vio arriba. Pero dejémoslo como un flashback, ¿sí? Cuando Kaylee se va, Kevin busca a su hermanita por la casa, hasta que él va a echarse una miada en la cubeta del baño. Así, olvidaron mencionarlo, la entidad fue tan cabrona que les desapareció el baño. Kevin se echa una miada. Y regresa a seguir viendo la tele y a jugar con sus Legos. Incluso aunque Kaylee también haya desaparecido, Kevin ya formó una rutina, porque incluso cuando las luces empiezan a fallar, los muebles aparecen de cabeza y su hermana ha desaparecido, él instintivamente regresa a ver la tele y a jugar con sus juguetes. Cada acción, cada suceso lo lleva de regreso al mismo lugar, de regreso a la sala donde ve sus caricaturas. Este es un ciclo que se repite una y otra y otra y otra. Y tal como se lo dicen, Kevin hace caso y baja al sótano. Todo está oscuro y no parece haber nadie, hasta que alguien llama por su nombre. Parece ser Kaylee, solo que algo no está bien. En los subtítulos, Kaylee dice que está asustada y que se siente extraña. Lo curioso es que aunque los subtítulos nos digan lo que ella dice, en audio no entendemos nada, como si no pudiera hablar, como si algo estuviera cubriendo su cara. Hasta este punto, los poderes de la entidad eran ambiguos. Era obvio que sus intenciones no eran buenas, pero solo afectaba objetos, y no fue hasta este punto que demostró que les puede hacer un genuino daño físico. Yo nunca le vi mucho peligro considerando que por allá en Canadá hacen las casas de madera y son 1000 veces más frágiles que las de acá. Kevin. ¡Ay! ¡No hagas eso! ¡Deja de hacer eso! ¡No me digas qué hacer, Skinamarink! Pero esta escena nos confirma que es mucho, mucho más poderosa de lo que se creía. Que con tan solo decírselo puede mandar a Kevin a dormir en un instante. Y lo raro es que se pone a jugar con los juguetes de Kevin. Y hasta se lleva uno de sus peluches. Y no sé si sea para molestar a Kevin o para jugar con el peluche. Sé que suena raro esto de la entidad usando juguetes de niños, pero, según información de la wiki, la propia entidad fue la responsable de mantener en bucle a las caricaturas. Y esto lo dejan implícito en la escena donde se repite la caricatura del conejo una y otra vez. Además, en unas escenas atrás, vemos que la cinta VHS no está en la videocasetera. Además de esto, también dice que la entidad movió a propósito los juguetes para que Kevin y Kaylee pudieran encontrarlos. ¿Y soy yo o cada vez hay menos juguetes? La entidad le dice a Kevin que quiere jugar. En esta situación, Kevin obviamente le tiene miedo a la entidad y no quiere jugar con esa cosa, hasta que la entidad le demanda otra vez que quiere jugar. ¿Esto es lo que la entidad quiere? Quería molestar y obligar a dos niños a ser sus compañeros de juego para siempre. Y aquí nos recuerda su verdadera naturaleza. Nos la recuerda con esta frase. Kevin llora de dolor.
Un fuerte llanto que es callado por un cuarto lleno de silencio. Hay sangre salpicada y la entidad simplemente le ordena que despierte, y a pesar del dolor físico que siente, solo le queda obedecer y regresar al mismo lugar al que siempre vuelve. Mientras Kevin está acostado, la entidad vuelve a poner las mismas caricaturas, solo que esta vez al poco tiempo el audio se empieza a distorsionar y se apaga. Creo que esta es la primera vez que se apaga por completo la televisión, y al principio no entendí muy bien esta escena, pero la interpretación que yo le doy es que esta no es más que otra forma de torturar a Kevin. Como ya había dicho, la entidad mantiene en bucle a las caricaturas, y esto a simple vista podría verse como una buena acción, pero esto no era más que otra forma de torturarlos. Y tomen como ejemplo la caricatura del conejo, usando este clip en específico para recordarle que no importa lo que haga, él está atrapado para siempre, en un ciclo que personalmente se encargará de que nunca termine. Luego de quitarle la inocencia a algo como un niño viendo sus caricaturas, luego le arrebata esta distracción de la nada, dejándolo en completa oscuridad. Y siguiendo con la película, parece que Kaylee regresa, aunque sea por un instante. Pero lo importante, extrañamente, no es esto, sino que parece ser que la línea ha regresado. Kevin le cuenta qué es lo que pasó, mientras que el policía le hace preguntas para saber su situación. Preguntas como ¿por qué estás murmurando? O preguntarle si sus padres están en casa. El policía intenta calmar a Kevin llamándolo de palabras como un niño muy valiente o cariño. Lo único que le pedía a Kevin es que siguiera junto a él por la llamada. Cosa que a pesar de que se la pidieran 2 veces, Kevin termina soltando el teléfono. Probablemente fue por el miedo de que la entidad lo descubriera. Pero sea como sea, Kevin regresa hacia el teléfono, solo para ver que ahora es un juguete. Y esto a la entidad le da risa. Y lo peor de esto es que, ¿qué van a hacer para detenerla? ¿Qué podría hacer Kevin? La entidad tiene el control, y en las propias palabras que le dice a Kevin, este diálogo siempre me ha causado duda, porque la entidad castigó a Kaylee porque él no hizo lo que le dijeron. Pero si recuerdan esa escena, Kaylee le hizo caso a todo lo que la entidad le dijo, y ella fue castigada por algo que no hizo. Pero ya sea si Kaylee no siguió alguna de las reglas, o simplemente fue castigada porque sí, esto realmente da igual, porque como la entidad lo dijo, puede hacer lo que sea. Y aunque aterrado, debe obedecer si no quiere acabar como su hermana. Al llegar, se encuentra caminando en el techo de la casa, y la entidad solo le ordena que siga adelante, entrando por la puerta frente a él. Kevin camina entre la oscuridad. Los niños han estado a merced de la entidad por todo este tiempo, pero la película no indica cuánto tiempo ha pasado, tal vez una semana o a lo mucho un mes, pero aquí nos dicen que han soportado esta tortura, día 572, por más de un año. Más de un año secuestrados en su propia casa, mostrado con una toma de pila de juguetes y una canción de caricatura de fondo, alejándose más y más en un pasillo interminable. Luego de esta escena, vemos un montaje de sus fotos familiares, pero sus caras fueron borradas. Más adelante hablaré con un poco más de detalle sobre esta escena, pero de mientras, podemos verlo como la forma de que Kevin nunca vuelva a ver las caras de sus seres queridos. Una forma de hacerlo sentir aún más solo. Y peor que ser un niño y estar completamente solo, es estar solo y sin nadie que pueda ayudarte mientras pasa por esto. Una muerte sangrienta. La entidad burlándose de ti usando una canción de tus caricaturas. Tener que revivir el dolor de tu muerte una y otra y otra y otra
En todo este tiempo se formó la rutina de ver caricaturas en la sala, pero en esta escena, ya casi para el final, es que Kevin mira la televisión apagada y pregunta si podemos ver algo feliz. Así que, aunque las caricaturas fueran parte de su rutina, esto realmente no lo hacía feliz. Pero ahora ya ni tiene eso, solo tiene oscuridad y silencio. Pero de ahí aparece un rostro. No tiene cara, ni siquiera parece humano, solo sale de entre las sombras para ordenarle a Kevin que se vaya a dormir. Pero con esta cosa frente a frente, Kevin solo tiene una pregunta: ¿cuál es tu nombre? Pero como respuesta, solo hay silencio, y la película acaba. Un final abrupto y muy trágico. Kevin perdió a su familia y se quedó a la merced de la entidad para siempre, y dejándonos con más dudas que respuestas. Y ante tantas preguntas, la gente empezó a hacer dos tipos de teorías. El primer tipo intenta explicar lo que ocurre viendo la película de forma literal, o sea, pensando que todo lo que pasa de verdad está pasando, que una entidad malvada llegó a atormentar a Kevin y Kaylee. Una de ellas sugiere que la entidad en realidad es un niño, o por lo menos tiene la mentalidad de uno. Y es por eso que tiene esta fascinación por los juguetes y las caricaturas. Por eso las deja en bucle para que Kevin y Kaylee las vean. Y también por eso quiere que ellos jueguen, y cuando ve un juguete que le gusta, simplemente se los arrebata. Y con esta simple acción podemos ver mucho de su personalidad, siendo un niño caprichoso, con la rutina de ver caricaturas hasta tarde. Le gusta que las cosas se hagan a su manera, y no tolera que no le hagan caso. Y por eso yo creo que desapareció a Kaylee, porque ella quería a sus papás. La entidad los atrapó en su casa con la única intención de jugar con ellos, tanto para tener compañeros de juego, como para jugar emocionalmente con ellos. Y el hecho de que Kaylee quisiera tanto a sus papás enfureció a la entidad, llegando al punto de darle la esperanza de que sus padres hayan regresado, y por los celos le quitó la boca. Quería a Kevin y Kaylee solo para sí misma, y no los quería compartir con nadie. Cuando la entidad le dice a Kevin que lo ama, yo creo que sí lo dice en serio. Ama jugar con él, lo ama como un juguete, no lo ama como una persona, porque solo ve la vida de Kevin como algo que puede controlar y que le puede pertenecer. Y lo peor es que al final se sale con la suya, y con sus poderes para controlar el tiempo, puede seguir jugando con la vida de Kevin para siempre, porque tal como se lo dijo, puede hacer lo que sea. Otra teoría de este tipo dice que su mamá, de alguna forma, es la entidad. Dejó las caricaturas en bucle y puso los juguetes donde pudieran encontrarlos porque es una madre que quiere jugar con sus niños. Se mostró a sus propios hijos por motivos egoístas. Y es que recordemos el posible divorcio de sus padres. Los niños están viviendo con su padre porque él se quedó con la custodia de los dos. Por eso la mamá, al convertirse en la entidad, su primera acción fue desaparecer al papá de los niños. Ella quería que sus hijos fueran suyos y de nadie más. Pero si solo es una madre que quería estar de regreso con sus hijos, ¿por qué les hizo las cosas que les hizo? Pues si el papá se quedó con la custodia de sus hijos y no ella, tal vez fue por algo. Porque recuerden la personalidad que tuvo la entidad en la película. Fue posesiva, celosa, cruel, bastante estricta, y más les vale que le hicieran caso, porque ninguna desobediencia se iba sin castigo. Estas actitudes podría haberlas tenido desde antes de ser la entidad, las cuales los llevaron al divorcio, ya que Kaylee no quiera hablar de mamá. Realmente no sabemos cómo se ve la entidad, pero es fácil asumir que no parece humano. Y cuando Kaylee habló con la entidad y le dijo que quería a sus papás de regreso, sin poder reconocer que la entidad es su mamá, ella explotó y la castigó quitándole la boca. Pero, ¿cómo cuadra la escena de la habitación con esta teoría? Un detalle que yo considero importante es que esta escena ocurre un poco después de que Kaylee dijera que no quiere hablar sobre su mamá. Yo creo que podría estar reviviendo un trauma que solo Kaylee vivió. Por el diálogo asumo que esto ocurrió poco antes del divorcio de sus padres. Pero es raro que la entidad ahora se presente físicamente y le hable tan amablemente. Tal vez sea una forma de manipularla, para blanquearse a sí misma y mostrarle que ella la va a apoyar
incluso si su padre no está. La razón por la que la entidad le hace esto solo a Kaylee podría ser porque ella es la mayor. Ella tiene más criterio propio y sería más complicado convencerla de que su mamá no es la mala. Por eso se ve obligada en hacerla revivir la etapa antes del divorcio para hacerse ver a sí misma como la buena y a su papá como alguien ausente o tal vez incluso como alguien malo. Esto es suponiendo que la entidad obliga a Kaylee a revivir este trauma como un intento de recuperar la confianza de su hija. Pero, tomando en cuenta lo que había dicho sobre la personalidad y las actitudes de la mamá, por lo menos para mí, tendría más sentido que ella obligó a Kaylee a revivir su trauma como una forma de castigarla. Porque, si su hija no quiere hablar sobre ella por un mal recuerdo, entonces la obligará a revivir esa experiencia. La obligará a que no olvide a su madre. Aquí es donde se hacen dos teorías sobre qué es lo que vio Kaylee en la habitación de sus padres. Una es la que mencioné brevemente de que Kaylee estaba escondiéndose en el closet y vio cómo es que su papá golpeaba a su madre y que incluso después de eso, él golpeó a la propia Kaylee. Esto la verdad solo lo mencioné porque era algo que se teorizaba y que incluso bajo esta lógica tiene sentido que su madre haga ver al padre como alguien capaz de pegarle a su esposa y a su propia hija. Pero sinceramente nunca me terminó de convencer. La otra teoría y que más me convenció es la que dice que quien entró al closet fue su mamá. Y ahí adentro fue donde... Y lo peor de la situación fue que Kaylee lo vio todo. Ninguno de los niños termina de comprender que su mamá murió. Pero como Kaylee lo vio tan de cerca, es que no quiere hablar sobre mamá. Y si su mamá murió, podría explicar que ella regresó como la entidad para volver a estar con sus hijos. Pero no regresó igual. O regresó igual, pero con sus peores actitudes aumentadas al extremo. Y por eso es que al final se vuelve tan estricta a un punto que hasta pareciera disfrutar castigar a sus hijos. Y otro detalle que podrán haber notado es que durante la mayor parte de la película, los niños siempre llaman por su papá, nunca por su mamá. La única vez que llaman por ella es cuando la entidad le hace esto a Kevin una y otra vez. Y deja una implicación tan horrible de que una mamá le haga esto a su hijo y que por primera vez en la película él quiera ver a su mami. Hay más teorías que explican la película de una forma literal, pero la verdad no me convencieron del todo. Una dice que este es el infierno para los padres abusivos, teniendo que pasar por las cosas que le hicieron a sus hijos, solo que ahora ellos son los niños sufriendo. La más rara que vi es esta que dice que este es el universo de no tengo boca y debo gritar, y que la entidad en realidad es AM. Así, sin fundamentar su mamada. Pero el otro tipo de teorías es la que explican la película como una alegoría, o como algo que sí pasó, pero no del todo. La teoría más popular es que todo es un sueño. Es como estas teorías donde el protagonista despierta de un coma y sin piernas. Solo que esta sí tiene un fundamento. No vuelve a ser mencionado por el resto de la película, pero no olvidemos que al inicio Kevin cae por las escaleras. Y este es un detalle muy importante, porque después de esto es que la entidad aparece. Kevin cayó por las escaleras, pero el golpe fue mucho más grave de lo que nos dijeron. Kevin soñó que no fue la gran cosa y que regresó a su casa. Él sí fue llevado al hospital, pero nunca salió de ahí. Kevin entró en coma y toda la película es una pesadilla que él tiene todo el tiempo, formada por los recuerdos de ver caricaturas con su hermana, junto con otros traumas que podría haber tenido. Y aunque esté en coma, aún tiene cierta conciencia. Y por eso creo que escuchó a su mamá llorar, aunque ya no había nadie en casa, porque ella estaba llorando en la sala del hospital. Y eventualmente empieza a olvidar. Olvida cómo se veía su hermana, olvida cómo eran sus caricaturas, y lo que representa el montaje de las fotos familiares es que finalmente olvidó cómo se veía su familia, incluyéndolo a él mismo. Y después de estar en coma por más de un año, finalmente sucumbe a la entidad. Hay más teorías y no voy a poder decirlas todas, así que quiero acabar con mi teoría. Skinamarink es una metáfora al abuso. Empezando con la caída de Kevin, que probablemente sí haya sido un accidente, pero pudo haber sido el detonante para que los papás de Kevin quisieran darse otra oportunidad, intentar que esta vez el matrimonio sí funcione, hacerlo por sus hijos.
Y así hay muchos casos de padres que deberían estar separados y aún así deciden quedarse en una relación que no funciona. Los obligan a crecer en un hogar roto, en un hogar acechado por... Yo veo la película como la perspectiva de Kevin de ver su situación. Los domésticos son representados por la entidad como un mecanismo de defensa para separar a sus padres de los abusos que los hacen pasar, negándose a creer que sus padres le harían algo así. Inician con castigos pequeños como quitarle sus juguetes, y entre más avanza la película, solo se vuelven más y más graves. Y el único refugio que tienen es ver caricaturas y jugar con sus juguetes. La desaparición de las puertas y ventanas es el sentimiento de estar en un hogar abusivo. El sentimiento de impotencia de no poder hacer nada al respecto. Tener que regresar a este ambiente día tras día te hace sentir como si estuvieras atrapado en tu propia casa. Y aunque sus padres lo traten así, la escena de la entidad diciendo que lo ama demuestra que hay un amor genuino hacia sus hijos. Y es que no olvidemos que los padres abusivos fueron asimismo niños que fueron abusados. Y al tener estas actitudes tan normalizadas, no ve problema en replicarlas con sus hijos. Así, fomentando el ciclo de abuso. Un ciclo que se repite una y otra y otra y otra. Es complicado hablar sobre la mamá porque sabemos tan poco de ella que no sabemos qué tan involucrada estuvo. Porque asimismo que también pudo ser parte del problema, podría haber sido otra víctima. Y puede que al poco tiempo de haber regresado no lo tolerara más. Puede que sí haya hecho algo horrible frente a Kaylee. Y la desaparición de su cara representa el dejar de hablar como respuesta al trauma. Esto dejando a Kevin completamente solo. Y esto volviendo más agresiva a la entidad. Su padre no sobrellevó bien el de su esposa. Y así desahogándose contra sus hijos. Y así volviendo la línea entre sus padres y la entidad cada vez más y más delgada. Y eso significa la escena donde la entidad le dice a Kevin que lo ama. Su padre es quien se lo dice, pero para Kevin cada día es más difícil separar a su padre de la entidad. A pesar de que este sí sea un amor genuino. Y me gustaría que recuerden el inicio de este video. Les dije que esta película tiene un nombre muy similar a una canción infantil llamada Skidmarink. Una canción que habla sobre amar. Y el amor es un tema muy recurrente en la película. Kaylee ama a su hermanito, la madre ama a sus hijos y el padre también los ama. Pero aunque haya amor, amar duele. Duele que alguien que amas te trate mal. Duele perder a alguien que amas. Y duele ser desplazado por alguien que amas. Incluso si no lo hacen con intenciones de lastimarte. Tener todo este dolor acumulado hace sentir a Kevin completamente solo. Y las caricaturas que solían ser un lugar seguro dejan de ser suficiente para distraerse de su realidad. Su mecanismo de defensa deja de hacerlo feliz. Y es ahí cuando ocurre. Y esto sí puede ocurrir en niños, y los motivos que ven en pantalla encajan con la situación de Kevin. Sobre todo la que dice que lo hacen como una forma de sentir que tienen control sobre su cuerpo cuando el resto de aspectos en su vida están fuera de su control. Los niños son empujados por sus situaciones a recurrir a esto, y es una decisión que toman por cuenta propia. Pero en el caso de Kevin, yo creo que esto lo podría haber aprendido de su madre. Y es que 4 años se me hace demasiado joven para recurrir a esto. A esa edad los niños apenas están aprendiendo, y el mayor ejemplo a seguir son sus padres. Y puede que veía a su mamá hacerlo, sin comprender del todo por qué lo hacía, pero entendía cómo se sentía ella. Y llegó a la idea de que si la hacía sentir mejor, aunque fuera por un momento, tal vez lo haga sentir mejor a él. No lo hizo. Y como esto sí fue por decisión propia, podría simplemente decir que fue un accidente y ya está. Su herida fue tratada y nada. Tiene que seguir con su vida como si nada. Pero su inocencia ya no está.
Y con Kevin, harto de su situación, desesperado para que algo cambie, es como pasa la escena del teléfono. Kevin hace una llamada de ayuda. Una llamada de ayuda que Kevin deja por miedo a ser castigado por la entidad. No digo que haya hablado con la policía como tal, pero al menos sí con algún adulto de confianza o con alguna autoridad en la que confíe. Una llamada de ayuda que no lleva a nada y es infantilizada. Por el solo hecho de ser un niño, hayan tomado las acusaciones hacia su padre como una exageración. Después de todo, su familia está en una situación difícil. El niño está pasando por un mal momento y debe decir cosas sobre su padre que no dice en serio. Después de todo, él fue quien dejó de pedir ayuda. Después de todo, solo es un niño. Apenas inicia la película, nos dicen que transcurre en 1975. No lo mencioné porque no es relevante en la película, pero por lo menos para mí tiene sentido que en un tiempo más conservador pensaran esto sobre la llamada de ayuda de Kevin. Y puede que otra llamada de ayuda que fue minimizada haya sido la de su madre. Aunque en los 70s fueran más normalizados los divorcios, la presión social la pudo empujar a regresar con su ex esposo. Hablar sobre salud mental aún era visto con estigma en esa época, y buscar ayuda psicológica era vista negativamente. Por eso puede que no haya sido tratada correctamente, sobre todo por el tema de las... Y esto lo digo porque, para que su madre tomara una decisión tan drástica, debería haber tenido antecedentes de problemas en su salud mental. Por eso cuando su mamá llamó por ayuda al su salud mental decaer, la llamada también fue minimizada. Y fue una llamada que no llevó a nada hasta que eventualmente sí llevó a algo. Ya para las escenas finales, representan varios sentimientos de Kevin. El piso de arriba estando boca abajo es cómo se siente su vida. Todo se volcó tras su accidente caminando dormido. Y sus padres, restaurando su relación, termina arruinando la vida de toda la familia. Ha pasado más de un año desde el accidente, y las cosas no solo no mejoran, sino que parecen interminables. Y sabemos que esto es culpa de sus padres, pero para Kevin es más fácil imaginar que su familia desapareció, y esto a la vez haciéndolo sentir una desconexión hacia su propia familia. Y puedo entender por qué recurrió a esto cuando su padre lo maltrata al punto de haberlo hecho sangrar, y más de una vez. Y tal vez desde este punto, el subconsciente de Kevin empieza a actuar, porque aún se sigue imaginando a la entidad, pero por primera vez en la película llama por su madre. Su forma de decir que extraña al familiar que nunca le haría esto. Y esto nunca hubiera pasado si sus padres hubieran seguido separados. Hay algunas relaciones que simplemente no funcionan, en las que lo mejor y lo más sano para los dos es no seguir juntos, porque evitándose es la única forma en la que dejarán de hacerse daño, y podrán ser mejores personas y sanar del daño que se hicieron, ser mejores padres y sanar mentalmente. Y lo triste es que en un tiempo con una mente más abierta, esto podría haberse evitado. Pero, como les dije, en los 90s estaban más abiertos en cuanto a estos temas. Tener padres divorciados era más normalizado y se alentaba a que se abandonara el estigma hacia la salud mental. Sin embargo, la idea de que los niños necesitan el apoyo de una familia tradicional, que necesitan de sus dos padres, es la que lleva a familias disfuncionales. Familias donde los padres están atorados en un ciclo de pelea y reconciliación, y sus hijos estarán atrapados en medio por toda su infancia si es que no cambia nada. Un ciclo en el que no mejoran como padres, ni ninguno termina de sanar. Y así, padres que no deberían estar juntos, lo están por sus hijos, obligándolos a crecer en un hogar acechado por la entidad, fomentando un ciclo que se repite una y otra vez. Y es así como al final de la película puede reconocer que la entidad es humano, pero aún sigue sin poder reconocerlo como su padre, y cuando le pregunta quién es, simplemente le ordena que se vaya a dormir. Los abusos no terminan y muy probablemente no vayan a terminar.
y Kevin no puede hacer nada al respecto. Estas son cosas que pasaron y seguirán pasando en esta casa. Y eso fue Skinamarink, la película de terror analógico. Y la historia de su director es inspiradora, la verdad, ya que Skinamarink es un proyecto que salió de internet. Kyle Edward Ball tiene un canal donde recreaba pesadillas que sus seguidores le escribían, usando este estilo con tomas que asimilan el punto de vista de un niño pequeño. El concepto de Skinamarink lo fue desarrollando a través de los años. Fue mejorando este estilo tan particular hasta llamar la suficiente atención y logró recaudar $15,000 en un GoFundMe para hacer su película. $15,000 por sí solo es un chingo, pero para una película esto es el equivalente a $7, una Big Mac y un sueño. La película no tuvo distribución al principio, solo fue estrenada en un festival de cine. Todo iba bien hasta que su película fue filtrada. Se volvió viral en TikTok. Muchos incluso la vendieron bajo el hype de ser una de las películas más traumantes y aterradoras de años recientes. Y el hecho de que fuera filtrada la hacía sentir como si fuera una película perdida. Como si estuvieras viendo algo que no deberías estar viendo. Y creo que fue esta vibra de película prohibida la que hizo que explotara en popularidad. Por como lo estoy describiendo, tal vez creerían que fue amada, y en parte sí lo fue, pero entonces ¿por qué dudé en si la película era buena al principio del video? Y es que las únicas dos reacciones que ibas a ver era o la amé o ¡la odié! Y aunque a mí sí me haya gustado, puedo reconocer que ni de chiste es una película para todos. Hice mucho trabajo con la edición para que fuera más entretenido de ver, pero tengan en cuenta que la mayoría de la película se ve así. Es un terror psicológico que se toma su tiempo, a tal punto que, sin exagerar, le sobran como 40 minutos. Respeto que no te guste porque sí es una película difícil de ver, pero aún así voy a saltar a defenderla como el último Skinamarinquero sobreviviente. Y es curioso cómo sus puntos negativos son a la vez su mayor fortaleza. Es oscura, lenta, difícil de saber qué está pasando, y esto te obliga a que como espectador prestes mucha atención a los detalles. Y mientras ves la película, tú mismo intentas darle una explicación a lo que sea que esté pasando. No aceptaré la difamación de que Skinamarink no trata de nada, y al contrario, es una historia muy fuerte y brutal donde las víctimas solo son niños. Y es por el estilo de Edward Ball que pueden contar esta historia sin ser demasiado gráficos, cosa muy difícil con un estilo convencional. El terror de Skinamarink está en su sutileza, está en lo que no puedes ver, sobre todo en escenas como estas. Aunque siendo justos, tampoco es que puedas ver demasiado, porque aquí me ven defendiendo la película y explicando su historia, pero si tiene que llegar un youtuber random a decirte que la película sí da miedo, en vez de que la película por sí sola te dé miedo, puedo entender el punto de vista de que tal vez la película no es muy buena dando miedo. Pero mantengo mi punto, es una película única, si le das la chance, tal vez la vayas a amar, y dejó una huella que no se puede negar. Pero, ¿y ahora qué? Pero de verdad, quiero que dimensionen qué tanto fue odiada, y aún a día de hoy sigue así. Como por enero vi un tweet de hate hacia Skinamarink que obtuvo 13,000 likes. Y aún hay gente que le dice Stinkymarink. Mi opinión más pretenciosa es que una obra no sea fácil de digerir, que no sea tan fácil de ver como una película tradicional, no la hace menos válida como arte. No estás obligado a que te guste, pero minimizarla por ser diferente no me gusta. Y más por ser una idea original nacida de internet. Y el punto al que quiero llegar es que este rechazo hacia Skinamarink solo me hizo pensar en cómo el terror analógico está estancado. Y ya lleva varios años así. Recientemente he notado más rechazo por parte del público al género, y no los culpo cuando clichés de hace años aún siguen vigentes. Solo vean esto. El robacaras, terror analógico.
Este video me dio tanto miedo. La parte con la cara aterradora y el ruido de Glitch hizo que me poposearan los pantalones. Este nuevo terror analógico es una locura. El robacaras es una obra maestra infravalorada. El robacaras terror analógico. ¡Reacción! Entre paréntesis, ¡me vine! Y aunque me queje, tampoco quiero llegar al nivel al que llegaron con el creador de la serie de terror analógico de Godzilla. No, la serie no me gustaba, pero atacaban a un menor por una serie de terror analógico genérica. ¿Qué acaso no tienen un problema de verdad? Y con esto no intento menospreciar su esfuerzo, ya que empezó a tener una calidad que mostraba cuánto le importaba el proyecto a su creador. Y después del acoso, dejó de hacer su serie. Vemos cómo son tratadas las ideas genéricas, cómo son tratadas las ideas originales, y puede ser desalentador como creador. Estamos en internet y las cosas son así. Nunca podrás darle gusto a todos. Siempre va a haber alguien que no le guste lo que hayas hecho, no importa el esfuerzo o la calidad que tiene. Y por otro lado, también vemos videos de terror de, perdónenme, mala calidad, producidos en masa que se clavan de series que son populares en su momento. Y aunque a la mayoría no les gusta, aún así reciben vistas, más que proyectos con más calidad. Es desalentador que hacer el esfuerzo mínimo sea tan rentable. El algoritmo en todos lados solo tiene el propósito de la viralidad. Y por eso el contenido, en general, cada vez lo siento más vacío. Todo está tan pensado en ser viral que se olvidan de que tenga alma. Y que el esfuerzo que invierta no garantiza que le vaya a ir bien, te desmotiva. ¿Por qué siquiera hacer el esfuerzo? No quiero terminar el video con un mensaje negativo, así que, aunque estemos en internet, no lo olviden, estamos en internet. Tenemos la libertad de crear. Si tienes un proyecto que quieres hacer, incluso si solo es por pasión, vale la pena hacerlo. No tiene que ser perfecto. Hazlo a tu tiempo, hazlo bajo tus límites, pero hacerlo valdrá la pena, y el solo hecho de haber sacado ese proyecto que tanto querías, a pesar de las adversidades de la vida, se sentirá increíble. Un video hecho con pasión se siente, y eso es suficiente para encariñar, para inspirar a las personas. No importa si solo es una persona, habrás inspirado a esa persona. Y eso va a dejar más impacto que cientos de videos vacíos. Considero que el terror analógico, aunque cliché a este punto, no es un callejón sin salida. Iniciar en internet ha abierto puertas que hace años jamás se hubieran abierto. Aunque Knowingly, a pesar de ya haber cancelado la serie de Godzilla, recientemente sacó un juego de Roblox basado en su serie. Game Pixels va a hacer una película de su proyecto más popular y Kyle Edward Ball tiene otra oportunidad para hacer una película para un estudio grande. Vale la pena intentar tu proyecto. Ya sea de terror o de lo que tú quieras, vas a dejar una huella. Y no importa qué tan pequeña pueda llegar a ser, va a ser tu huella y nunca nadie la va a borrar. Si les gustó el video, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Agradecería su apoyo como no tienen idea. Si llegaron a este punto del video, de verdad, se los agradezco. Gracias por dar tu tiempo en ver mi video. Si son nuevos viendo mi canal, quisiera anunciar de una vez, no soy youtuber de terror, lo lamento. Esto lo tenía pensado como especial de Halloween para el año pasado, pero la vida no me permitió trabajar en mi canal. YouTube sigue siendo un hobby después de todo, pero con su apoyo dejará de serlo. Así que este es un especial de Halloween tan atrasado que es básicamente un especial de Halloween adelantado. Bueno, si esto recibe apoyo y más les vale, haré videos para Halloween cada año. Planeo traer contenido variado, así de cualquier tipo y de lo que sea, y agradecería que me permitieran mostrárselo. Soy Cabro Kiwi, y sin más por el momento, esto ha sido todo. Chaito, pero de verdad, apoyen este video. Me costó un chingo sacarlo. Vas a ver
este video las veces que sean necesarias. Vas a ver este video una y otra y otra y otra